Hola, ¿alguna vez se han detenido a pensar cómo es que pasamos de una simple curiosidad, de una pregunta sobre el mundo, a tener una respuesta sólida, a tener conocimiento de verdad? Bueno, justamente hoy vamos a abrir esa caja de herramientas que usan los investigadores para lograrlo. Vamos a desglosar los métodos que, básicamente, transforman la curiosidad en entendimiento. Y es que esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque una cosa es tener una duda y otra, muy pero muy distinta, es llegar a una respuesta en la que podamos confiar. No es suficiente con preguntar. Necesitamos un camino, un procedimiento claro. Y ese camino, ese mapa, es justamente la investigación. Pensemos en los métodos de investigación como si fueran, literalmente, una caja de herramientas súper especializada. A ver, nadie usaría un martillo para atornillar algo, ¿cierto? Pues aquí es igual. El tipo de pregunta, la naturaleza de lo que se quiere investigar, es lo que nos dice exactamente qué herramienta, qué método es el correcto para el trabajo. Aquí está nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar con los dos grandes enfoques, los números y las narrativas. Luego nos meteremos de lleno en cada uno, veremos cómo se pueden combinar y, al final, la parte clave, cómo decidir cuál usar. Perfecto, arranquemos. En el corazón de toda investigación hay, digamos, dos grandes filosofías, dos maneras de mirar el mundo, a través de los números o a través de las historias, de las narrativas. Ambas son increíblemente poderosas, pero claro, cada una ilumina partes muy diferentes de la realidad. Esta analogía es brillante. Pensemos en la investigación cuantitativa como un telescopio. Nos permite alejarnos, ver la foto completa, los grandes patrones, las tendencias a gran escala en grupos enormes de gente. Busca casi como leyes universales. La cualitativa, por otro lado, es el microscopio. Con ella nos acercamos, hacemos un zoom increíble para entender la complejidad, la textura y el significado profundo de una sola experiencia. Empecemos entonces con el telescopio. El método cuantitativo busca la objetividad, la medición, la capacidad de decir, esto que encontré aquí probablemente aplica para muchos más. Se trata de transformar lo que observamos en números que podamos analizar. Esta cita de Hernández, Fernández y Baptista lo resume a la perfección. La palabra clave aquí es probar hipótesis. O sea, en la investigación cuantitativa uno generalmente ya parte de una idea, de una teoría, y lo que hace es recolectar datos numéricos para ver si esa idea se sostiene en la realidad. Y aquí está, digamos, la columna vertebral del método. Hay que fijarse en esas dos palabras, secuencial y probatorio. Secuencial porque esto es como construir un edificio. No puedes poner el techo sin tener los cimientos. Cada paso sigue al anterior de una forma súper rigurosa. Y probatorio porque su objetivo no es tanto explorar, sino confirmar. Se parte de una sospecha, una hipótesis, y se busca la prueba numérica para ver si es cierta, con la meta de que esa conclusión sea tan objetiva que pueda aplicarse a un grupo mucho más grande. Ojo, la investigación cuantitativa no siempre salta de una a probar grandes teorías, muchas veces sigue una progresión. Puede empezar de forma exploratoria, como para tener una idea general de un tema nuevo. Luego, se puede volver descriptiva, para detallar el quién, qué, cuándo y dónde de un fenómeno. Y finalmente llega a ser explicativa, que ya es el nivel más profundo, el que intenta responder al por qué, estableciendo relaciones de causa y efecto. Y aquí vemos esa estructura en todo su esplendor. A ver, no hay que asustarse ni vamos a leer cada paso, pero observen el flujo. Desde una idea hasta el informe final es un camino metódico, deliberado. ¿Y por qué tanta rigidez? Porque cada uno de estos pasos está diseñado para minimizar el sesgo del investigador y maximizar la confianza en los resultados. Es un sistema construido para una sola cosa, producir conocimiento que cualquiera pueda verificar y, con suerte, replicar. Muy bien. Ahora cambiemos de lente. Si el método cuantitativo nos da el qué y el cuántos, el cualitativo nos va a dar el cómo y el por qué, desde una perspectiva mucho más humana. Es hora de dejar el telescopio y agarrar el microscopio. Un ejemplo perfecto de investigación cualitativa es la fenomenología. Olvidémonos de los números por un momento. La fenomenología lo que quiere saber es cómo se siente vivir algo. ¿Cuál es la esencia de la amistad, del duelo, del éxito? Se mete de cabeza en la experiencia subjetiva, en lo personal. Esta cita es clave. Habla de la cotidianidad, de la experiencia no conceptualizada. Se trata de entender el mundo tal como lo vivimos, sí, antes de ponerle etiquetas o de meterlo en cajitas. Es el estudio del significado que cada quien le da a su propia vida. Y claro,
El proceso es radicalmente diferente. Si el cuantitativo era una línea recta, esto es más bien como una espiral de descubrimiento. La estrategia es flexible e interactiva. Aquí, el investigador no es un observador distante, para nada, es un aprendiz. Puede que cambie las preguntas a mitad de camino porque aprendió algo nuevo. La subjetividad no es un error a eliminar, es la fuente misma de los datos. El objetivo no es una ley universal, sino entender un fenómeno en toda su rica, desordenada y profunda complejidad. Entonces, la pregunta es, ¿hay que elegir entre el telescopio y el microscopio? Pues no necesariamente. De hecho, los investigadores más astutos saben que a veces, para tener la imagen más completa, se necesitan los dos. La investigación con métodos mixtos es justamente eso, una integración. Es la forma de aprovechar la amplitud de la mirada cuantitativa con la profundidad de la cualitativa en un solo estudio. Así, las fortalezas de un método compensan las debilidades del otro. Y las ventajas son enormes. El concepto de triangulación es clave aquí. Es como querer verificar un punto en un mapa, pero mirándolo desde diferentes lugares. Si los datos numéricos y las historias personales apuntan a la misma conclusión, la confianza en ese hallazgo, aumenta exponencialmente. Ahora, sin importar si usamos números o narrativas, todo esto se enmarca en un diseño, que es como el plano general de la investigación. Como vemos en la tabla, puede ser documental, donde nos convertimos en una especie de detectives de archivos, analizando lo que otros ya han escrito. Puede ser de campo, que es cuando salimos al mundo real, al entorno natural del fenómeno, para observar y preguntar directamente. O puede ser experimental, el más controlado, donde creamos un entorno de laboratorio para aislar variables y probar relaciones de causa y efecto de una forma muy precisa. Bueno, ya vimos toda la caja de herramientas. Ahora llegamos a la pregunta más importante para cualquier investigador: ¿cómo se elige la herramienta correcta para el trabajo que se tiene enfrente? Y aquí está el punto crucial de todo esto. La elección del método no es una preferencia personal. No es que a alguien le guste más uno u otro. Está dictada por una sola cosa: la pregunta de investigación. La pregunta es la que manda. Esta es la guía práctica. El resumen. Si la pregunta es sobre frecuencia, magnitud o causalidad, como por ejemplo, ¿cuántas personas o qué tratamiento es más efectivo?, se necesita una herramienta cuantitativa. Pero si la pregunta es sobre la experiencia, el significado o un proceso del tipo ¿cómo es vivir con? O ¿qué significa el éxito para este grupo?, entonces, sin duda, la herramienta es cualitativa. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Ni el telescopio ni el microscopio, por sí solos, pueden mostrarnos todo el universo. La realidad es compleja, y quizá el verdadero conocimiento no viene de elegir una sola herramienta, sino de aprender a usar toda la caja, a combinar las miradas, para construir un entendimiento mucho más rico, más matizado y más completo del mundo que nos rodea.